Hay un instante silencioso, casi imperceptible, que aparece justo antes de dormir o al abrir los ojos por la mañana. Un momento donde, por un segundo, sientes que algo no encaja del todo, que has hecho lo correcto, que has intentado todo, leer, meditar, visualizar, y sin embargo, esa paz que anhelas, esa vida con sentido, sigue pareciendo lejana. Como si entre tú y tus deseos hubiera una fina capa invisible que lo cubre todo. No impide ver completamente, pero empaña. No impide sentir, pero confunde. Es el velo, y está dentro. No es el mundo exterior lo que te limita. No es la economía, ni la pareja, ni los diagnósticos. Es la percepción que se ha formado dentro de ti a lo largo de los años. La suma de heridas, creencias, memorias y silencios no procesados. Es ese eco que repite, no soy suficiente, esto no es para mí, algo en mí está roto. Y aunque sabes intelectualmente que eso no es verdad, emocionalmente sigue siendo real, porque lo que no ha sido sentido sigue actuando desde las sombras. Este velo, a diferencia de lo que muchos creen, no se rompe con más esfuerzo, no se disuelve a base de más afirmaciones o más control, se disuelve con presencia, con atención dirigida. Como lo explica el Dr. James Doty, la atención es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar nuestra realidad. No porque atraiga cosas mágicamente, sino porque literalmente reconfigura nuestro cerebro. Lo que repetimos con atención y emoción, lo fortalecemos, y lo que dejamos de alimentar comienza a desvanecerse. Tal vez lo has sentido, que por más que enfocas tu energía en manifestar algo, algo dentro de ti no coopera, como si una parte quisiera avanzar, pero otra, más antigua, más temerosa, siguiera anclada. Eso no es fracaso, eso es programación, y no es tu culpa. Es tu historia, pero no tiene que seguir siéndolo. Joe Dispenza lo explica desde otra perspectiva. Al cambiar nuestros pensamientos y emociones, accedemos al campo cuántico de todas las posibilidades. Pero para entrar en ese campo, primero hay que dejar de vivir en el pasado. Porque mientras tu cuerpo siga reaccionando a memorias antiguas, tu energía seguirá manifestando desde ahí. Y eso solo puede cambiar cuando llevas conciencia a lo que aún no ha sido mirado. Este video no es una promesa de resultados inmediatos, no es una fórmula secreta. Es un espacio seguro, un espacio de silencio y revelación. Un lugar donde por unos minutos puedes dejar de luchar por llegar y comenzar a recordar quién eres. Porque antes de manifestar, necesitas reconectar. Antes de crear afuera, necesitas ordenar dentro. Y eso puede comenzar hoy, en 3 días. No para cambiarlo todo, sino para cambiar desde donde lo estás mirando todo. Lo que deseas no está tan lejos como parece, pero tal vez lo que necesita cambiar no es el camino, sino los ojos con los que lo estás recorriendo. En los próximos capítulos exploraremos juntos ese proceso, día a día, capa por capa, no para imponerte verdades, sino para recordarte que tú ya las sabes. Solo necesitas recordarlas desde un nuevo lugar. Porque el verdadero poder de manifestar no está en lo que haces ni en lo que dices, está en cómo habitas lo que sientes. Y eso ahora lo descubrirás. Día 1. Reconociendo el velo, la programación invisible. Hay algo profundamente inquietante en vivir la vida con una sensación constante de estar a punto, pero nunca llegar. Como si algo invisible saboteara cada intento, cada paso, cada semilla plantada. Y por más que uno se esfuerce, por más que lea, visualice, medite o afirme, hay una bruma que persiste. Una especie de techo de vidrio emocional que no se rompe, aunque todo parezca estar bien. Esa sensación que muchos arrastran en silencio no es pereza ni falta de voluntad, es programación, es el velo. Desde muy temprana edad, incluso antes de que tengamos lenguaje, comenzamos a absorber mensajes del entorno. Eso no se puede,
Eso no es para ti. La vida es lucha. El amor se sufre. El dinero corrompe. A veces no son palabras directas, sino gestos, miradas, silencios. Cada uno de esos fragmentos se va incrustando en la mente como una verdad no cuestionada. Y con el tiempo, esa acumulación de verdades heredadas se transforma en el mapa interno con el que interpretamos la vida. Es como si el alma intentara caminar hacia la luz, pero los pies estuvieran atados a memorias que no le pertenecen del todo. Muchas de las decisiones que tomamos no surgen de nuestro deseo consciente, sino de patrones inconscientes que buscan protegernos del dolor que vivimos una vez. La mente no distingue entre una amenaza real y una emocional. Por eso, cada vez que te acercas a algo que deseas, una relación sana, un propósito significativo, una abundancia merecida, el subconsciente puede activar una alarma. Esto se parece a aquello que dolió. Y sin darte cuenta, te retraes, te saboteas, te detienes. No hay nada roto en ti, solo hay programación. Como explica la neurociencia emocional, el subconsciente es como un archivo de automatismos. Su tarea es protegerte, incluso si eso implica mantenerte alejado de tus sueños. Y lo hace repitiendo lo conocido, aunque duela, aunque limite, porque para el subconsciente lo conocido es igual a lo seguro. Es así como se perpetúa el velo. Pero reconocer ese velo no es resignarse a él, es el primer acto de poder. Es mirar hacia adentro y decir, esto no soy yo, esto fue aprendido, y si fue aprendido, puede ser reescrito. El Dr. James Doty menciona que una de las claves para romper patrones limitantes es observar la atención como un rayo láser. Donde la diriges, crece, y donde no la llevas, se marchita. Si comienzas a mirar esos pensamientos automáticos con presencia, no con juicio, sino con curiosidad, algo dentro de ti empieza a cambiar. Porque ya no estás fusionado con la creencia, estás testigo de ella. Y eso lo transforma todo. Quizás por años has sentido que la manifestación no funciona para ti, que por más que lo intentas, algo no se mueve. Y eso duele, porque te hace dudar de ti, te hace sentir defectuoso. Pero tal vez lo que no funcionaba no era tu intención, sino el filtro inconsciente desde donde la lanzabas. Es como querer pintar una obra maestra con un pincel sucio. La intención es pura, pero el trazo sale distorsionado. No porque tú no sirvas, sino porque antes de manifestar afuera, necesitas limpiar dentro. El velo es una niebla emocional, una mezcla de miedo, duda, inseguridad y memoria. No se trata de eliminarlo a la fuerza, sino de reconocer su presencia y ofrecerle una nueva dirección. Al observar tus pensamientos con amor y tus emociones con pasión, algo en el subconsciente se relaja, se siente visto, y al sentirse visto, ya no necesita gritar tanto, ya no necesita sabotear. Puede que este sea el momento en que algo en ti comienza a recordar, que no estás aquí para repetir historias ajenas, que tu dolor no es una condena, sino una invitación, que tus bloqueos no son castigos, sino puertas que esperan ser abiertas con presencia. Romper el velo no sucede en un instante, pero comienza en uno, en ese instante donde dejas de pelear contigo mismo, donde reconoces que no eres el problema, sino el portador de una solución que aún no ha sido activada. Porque dentro de ti, incluso debajo de todas esas capas, aún vive intacta tu capacidad de ver, de elegir, de crear. Y esa capacidad, esa chispa sagrada, es la que empezaremos a activar desde este primer día. No como una tarea más, sino como un acto de reconciliación contigo mismo. Porque no puedes manifestar lo que deseas mientras sigas peleado con lo que sientes. Y quizás hoy, por primera vez, puedas mirar ese velo con ojos nuevos. No como un enemigo, sino como un mensajero, un guardián que custodiaba tu verdad hasta que estuvieras listo para recordarla. Día 2. Reprogramación. El código oculto. Hay un momento en el que la mente ya no puede seguir sosteniendo las mismas historias.
un punto de saturación, una grieta en la repetición. Ese momento no suele ser dramático ni evidente. A veces llega en un café frío, en una conversación que no llena, en una caminata donde algo dentro de ti ya no quiere seguir en automático. Es en ese instante que la posibilidad de reprogramar emerge, no como una técnica mecánica, sino como un acto íntimo de soberanía, como la decisión profunda de elegir, por fin, una narrativa diferente. No porque todo esté perfecto, sino porque dentro de ti nace una certeza. No puedes seguir viviendo desde una versión que ya no te representa. Reprogramar no es borrar el pasado, es volver a narrarlo desde otro lugar, desde una conciencia más madura, desde una comprensión que no niega el dolor, pero que ya no lo deja conducir tu vida. Porque aquello que no has resignificado lo seguirás recreando, una y otra vez, de formas distintas, con nombres distintos, pero con la misma raíz emocional. La ciencia llama a este proceso neuroplasticidad. Es la capacidad que tiene el cerebro para crear nuevas conexiones, para reorganizarse, para transformarse literalmente según lo que repites, sientes y enfocas. Pero más allá del término técnico, es un fenómeno profundamente espiritual. Porque reconfigurar el cerebro no es solo un acto neuronal, es un acto de fe, de confiar en que lo que practicas hoy, aunque no dé frutos inmediatos, está sembrando una nueva posibilidad en el jardín invisible de tu ser. Cuando visualizas desde una emoción verdadera, cuando sostienes una imagen interna con presencia y sin ansiedad, estás enviando una señal coherente a tu sistema. Estás diciéndole a tu subconsciente, esto también es posible. Y al repetirlo, al sentirlo, al habitarlo en tu interior, comienzas a tejer un nuevo surco neuronal, uno que, con el tiempo, se vuelve más fuerte que el patrón anterior. No se trata de fingir hasta lograrlo, se trata de cultivar una relación auténtica con una realidad aún no manifestada, pero emocionalmente viva dentro de ti. El código oculto de la manifestación no está en palabras mágicas ni en rituales vacíos. Está en la coherencia, en la intimidad entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa coherencia comienza cuando decides dejar de alimentar pensamientos que contradicen tu intención, no desde la represión, sino desde la elección. Como quien cambia de estación porque ya no soporta la música que suena. Así, suave pero firme, empiezas a escribir un nuevo ritmo mental, uno más acorde a tu alma. Muchas veces se confunde manifestar con desear desde la carencia, pero hay una diferencia inmensa entre imaginar algo con miedo a no tenerlo y visualizarlo desde una certeza interna de merecimiento. Lo primero agita, lo segundo aquieta. Porque lo primero dice, lo necesito para ser feliz. Y lo segundo susurra, ya estoy en camino, porque esto vibra con quien soy en esencia. Hay una imagen que puede ayudarte a comprender esto. Imagina que tu subconsciente es un jardín que lleva años siendo regado con las mismas semillas: escasez, miedo, duda, abandono. Cada día que repites un pensamiento negativo o una emoción dolorosa no procesada, es como si echaras agua a esas plantas. No porque quieras, sino porque eso es lo que conoces. Pero hoy puedes comenzar a plantar algo nuevo, una semilla distinta. Al principio parecerá pequeña, invisible, inútil, porque lo viejo aún ocupa mucho espacio. Pero si cada día, con intención consciente, eliges regar esa nueva semilla, una emoción más amorosa, un pensamiento más expansivo, llegará el momento en que su raíz encontrará tierra fértil y comenzará a brotar. Este proceso no es lineal, no es rápido y no es cómodo, porque en el camino se activarán resistencias. La mente dirá, esto no sirve, esto no es real, esto es muy lento. Pero esas voces no son el presente, son ecos del pasado que sienten que están perdiendo su lugar. Y lo están, porque cada vez que eliges conscientemente un nuevo pensamiento, una nueva reacción, una nueva vibración, estás desarmando el castillo mental donde habitaron tus heridas.
Joe Dispenza habla de vivir como si lo deseado ya estuviera aquí. Pero para hacerlo, necesitas un corazón disponible. No uno que simula, no uno que finge entusiasmo, sino uno que aún con miedo decide entregarse. No por garantía de resultado, sino por dignidad emocional. Porque ya no quieres seguir vibrando en lo que te drena. Porque tu alma está pidiendo una experiencia más coherente con tu verdad interior. Reprogramar es volver a habitarte desde otro lugar. Es mirar las mismas circunstancias con una conciencia más elevada. Es decirle al subconsciente, gracias por protegerme, pero ahora elijo caminar desde el amor. Y repetirlo, una y otra vez, hasta que el cuerpo lo sienta, hasta que la mente lo entienda, hasta que la vida externa comience a reflejar esa nueva música interna. No hay código más poderoso que el de una intención sostenida en el tiempo, acompañada de emoción auténtica y acción alineada. Eso es neuroespiritualidad, eso es manifestación consciente, y eso es lo que a partir de hoy comienza a nacer dentro de ti. No por imposición, sino porque tu alma ya está cansada de sobrevivir y está lista para comenzar a vivir. Día 3. Integración, viviendo la nueva realidad. Llega un momento en el camino en que todo lo aprendido necesita encontrar un cuerpo, un espacio interno donde asentarse, porque no basta con saber, no basta con entender. La verdadera transformación comienza cuando lo comprendido se vuelve hábito, cuando lo sentido se vuelve forma de estar en el mundo. Integrar no es añadir algo más a tu vida, es permitir que lo nuevo que despertó en ti se vuelva una frecuencia estable, una manera distinta de habitar el presente. Integrar no es añadir algo más a tu vida, es permitir que lo nuevo que despertó en ti se vuelva una frecuencia estable, una manera distinta de habitar el presente. Y eso solo ocurre cuando mente y corazón comienzan a caminar al mismo ritmo. La coherencia entre lo que piensas y lo que sientes no es una meta inalcanzable, es una danza, a veces armónica, a veces desacompasada, pero es en esa intención de alinearlos donde nace la vibración capaz de mover realidades. Porque puedes tener pensamientos hermosos, pero si tu corazón está tenso, la vibración no fluye. Y puedes sentir esperanza en el pecho, pero si la mente sigue anticipando el fracaso, algo se desvía. La coherencia no es perfección, es presencia sincera. Es elegir instante a instante regresar al eje, volver al centro, escuchar el cuerpo cuando la mente corre y abrazar la emoción cuando el pensamiento juzga. Cuando mente y corazón vibran en la misma dirección, algo se ordena. Es como si el universo, o la vida, o el campo, como quieras llamarlo, empezara a responder desde un lugar más claro. No porque estés pidiendo algo con más fuerza, sino porque estás siendo alguien con más verdad. Como explica el Dr. James Doty, la conexión entre el sistema nervioso y el corazón tiene un papel vital en la toma de decisiones, en la intuición, en la manera en que percibimos el mundo. Y cuando esta conexión se fortalece, también se fortalece la confianza en uno mismo. Ya no necesitas tantas señales externas, porque algo dentro de ti empieza a resonar con una certeza silenciosa. La acción inspirada nace de ese lugar, no de la urgencia, no de la ansiedad, sino del impulso suave, casi silencioso, de moverse porque algo en ti ya cambió. No porque tengas que hacerlo, sino porque ya no puedes no hacerlo. Porque el pensamiento nuevo ya echó raíces. Porque la emoción más elevada se volvió familiar. Y entonces actuar deja de ser esfuerzo y se convierte en consecuencia. Como una flor que se abre cuando la tierra está lista, la acción coherente surge cuando lo interno ya está en sintonía. Vivir la nueva realidad no es construir algo desde cero, sino descubrir que lo que buscabas ya estaba dentro, esperando espacio para expresarse. Por eso, muchas veces las sincronicidades comienzan a aparecer. Las personas justas, las decisiones claras, los caminos que antes parecían cerrados, de pronto se abren.
No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste la frecuencia desde donde lo estás mirando. Como decía Ram Dass, cuando tú cambias, el universo entero cambia contigo. No es una metáfora, es vibración. Pero hay algo importante. La nueva realidad no se sostiene solo con entusiasmo. Necesita cuidado, necesita ritual. Porque la mente, por protección, tenderá a volver a lo conocido. Y si no hay una práctica diaria, no rígida, sino sentida, esa coherencia puede dispersarse. Por eso, respirar cada mañana desde la intención, sentir gratitud antes de dormir, observar los pensamientos con compasión, no son hábitos para atraer algo, son actos de presencia que te mantienen alineados con quien estás siendo. Son anclas, son puentes, son recordatorios sagrados. Y aquí entra el corazón, no como símbolo poético, sino como centro vibracional. El corazón no juzga, no anticipa, no calcula. El corazón siente. Y cuando lo escuchas sin miedo, te guía. Te muestra cuándo esperar, cuándo avanzar, cuándo soltar. En ese silencio cardíaco hay sabiduría. Una sabiduría que no grita, pero que es certera. Y cuanto más confías en ella, más te alejas de la necesidad de controlar, porque sabes que estás siendo guiado desde un lugar más profundo. Integrar es confiar, es no necesitar pruebas inmediatas para saber que ya estás manifestando, porque la manifestación no empieza cuando aparece afuera, sino cuando se vuelve tu estado interior. Es sentir que ya estás en camino, aunque no veas aún la llegada. Es vivir desde la certeza de que todo lo sembrado en los días anteriores, la observación, la reprogramación, la intención, está germinando. Incluso en los días grises, incluso cuando nada parece cambiar. Tal vez la mayor manifestación no sea la casa, ni la relación, ni el dinero. Tal vez sea esta paz que ahora sientes, esta suavidad, esta claridad, esta sensación de estar en casa dentro de ti. Y si puedes sostener esa frecuencia incluso en medio del caos, entonces ya estás viviendo tu nueva realidad. Porque nada externo puede crear lo que tú no sostienes dentro. Y todo lo externo eventualmente se alinea con lo que tú ya eres. Así, día a día, acción tras acción, vibración tras vibración, comienza a consolidarse una vida distinta. No más perfecta, no más exitosa, sino más tuya, más alineada. Y eso, aunque nadie lo vea desde fuera, es el verdadero milagro. El que sucede en silencio, el que nadie puede darte, porque solo tú puedes encarnarlo. El que no necesita aplausos, porque ya se siente suficiente desde adentro. Esa es tu nueva realidad, no la que aparece, la que ya eres, la que estás empezando poco a poco a recordar. El error de buscar fuera lo que está dentro. Hay una búsqueda que parece noble, incluso urgente, una necesidad de encontrar respuestas, señales, validaciones, de encontrar algo o alguien que nos diga qué hacer, hacia dónde ir, cómo resolver este nudo invisible que llevamos dentro. Muchos caminan durante años así, como si en algún rincón del mundo estuviera esa pieza faltante, como si la solución estuviera allá afuera, escondida en el próximo libro, en la próxima pareja, en el próximo taller, en el siguiente gurú. Y aunque esas búsquedas a veces alivian, rara vez transforman desde la raíz, porque, como un espejismo, te acercan, pero no sacian. Este impulso externo que parece espiritual muchas veces es solo el reflejo de una herida más antigua, la de no confiar en tu propio centro. Porque cuando has crecido escuchando que otros saben más, que tú no sabes suficiente, que tus emociones deben ser corregidas, que tu intuición es dudosa, empiezas a creer que necesitas que alguien más te dé permiso para vivir, para decidir, para creer. Y esa dependencia, aunque se vista de búsqueda espiritual, sigue siendo una forma de huir de ti. La manifestación consciente no nace de una necesidad de atraer cosas para llenar vacíos. Nace del reconocimiento profundo de que ya eres una fuente completa,
que tu poder no depende de circunstancias externas, sino de tu capacidad de alinearte con lo que ya vive en ti. Buscar afuera lo que solo pueden hacer dentro crea frustración, porque no importa cuántas herramientas acumules, si no te reconoces a ti mismo como el canal, como el origen, seguirás sintiéndote desconectado. Esto no significa que no puedas aprender de otros, escuchar, inspirarte, compartir, pero todo eso solo tiene verdadero impacto cuando lo filtras por tu verdad, cuando no tomas todo como absoluto, sino como espejo, como semilla. Porque lo que transforma no es lo que alguien más dice, es lo que dentro de ti se despierta al escucharlo. Y eso solo ocurre cuando hay espacio, cuando no estás ocupado buscando desesperadamente afuera, sino escuchando activamente adentro. La dependencia de lo externo muchas veces se disfraza de humildad. Yo no sé, otros saben más, pero en el fondo es miedo. Miedo a equivocarte, miedo a fallarte, miedo a confiar en tu propia sabiduría. Y ese miedo, aunque comprensible, no puede guiar tu camino. Porque si tu brújula es el miedo, tus decisiones estarán teñidas de ansiedad, no de verdad. Como sugiere el Dr. James Doty, la verdadera claridad emerge cuando aquietamos el ruido, cuando dejamos de perseguir y comenzamos a observar. Es curioso cómo funciona la atención. Cuanto más la diriges afuera, menos conexión tienes con tu mundo interno. Y cuanto más te anclas en ti, más se ordena lo que te rodea. No porque el mundo cambie, sino porque tu percepción se afina. Y con ella, tu capacidad de responder en lugar de reaccionar. De elegir desde la conciencia en lugar del hábito. En algún punto del camino, muchos se dan cuenta de que han acumulado herramientas sin aplicarlas, conocimientos sin encarnarlos, palabras sin sentirlas. Y esa desconexión duele, porque genera culpa, porque la mente dice, ¿cómo puede ser que con todo lo que sé aún me sienta así? Pero esa culpa no ayuda, porque saber no es lo mismo que integrar. Y la integración comienza cuando dejas de mirar hacia afuera esperando salvación y empiezas a mirar hacia adentro buscando honestidad. Joe Dispenza habla de la importancia de sentirse el creador, de no esperar que el universo te dé algo, sino de ser parte activa de esa co-creación. Pero eso solo es posible cuando recuperas tu centro, cuando dejas de entregarle tu poder a lo que ocurre afuera y comienzas a restaurar tu soberanía interior. No es ego, es responsabilidad sagrada. Buscar fuera lo que está dentro no solo es ineficaz, es doloroso, porque sin darte cuenta estás reafirmando una idea inconsciente: yo no tengo lo necesario. Y esa creencia, una vez instalada, sabotea cualquier intento de manifestar. Porque incluso si algo llega a tu vida, no podrás sostenerlo, no porque no lo merezcas, sino porque no lo reconocerás como parte de ti. Por eso, el verdadero trabajo no es tanto atraer cosas nuevas, es recordar quién eres sin todo lo que has creído necesitar. Es deshacer el ruido, es permitirte habitar el silencio sin miedo, porque en ese silencio, en esa pausa, en ese espacio íntimo, es donde empieza la manifestación más pura, no la que grita, no la que impresiona, sino la que simplemente vibra en coherencia contigo. Y desde ahí, desde ese centro restaurado, entonces sí, las herramientas sirven, las palabras resuenan, las prácticas nutren, porque ya no son sustitutos de ti, sino extensiones de tu verdad. Y eso lo cambia todo, no desde fuera, desde dentro, desde el único lugar desde donde la vida realmente puede comenzar a transformarse. El papel de la intención clara. Hay algo profundamente revelador en observar el momento en que un deseo se transforma en intención. No es lo mismo querer que elegir. No es lo mismo soñar que comprometerse con una dirección interna. Y ese tránsito, que parece sutil, es en realidad una de las claves más poderosas de la manifestación consciente. Porque el deseo, sin intención clara, se disuelve, se dispersa, se diluye entre pensamientos pasajeros y emociones contradictorias. La intención, en cambio, tiene dirección, tiene peso, tiene raíz.
Una intención clara no nace del apuro ni de la ansiedad por lograr algo. Nace del centro, nace del silencio, de ese espacio interno donde algo en ti reconoce con honestidad qué quiere realmente experimentar. Y no se trata solo de definir metas, sino de sentirlas como vivas, de sostenerlas como una llama, no como una exigencia. Porque una intención no es una orden al universo, es una vibración establecida dentro de ti que empieza a organizar tu atención, tus acciones y tu energía hacia una dirección coherente. El Dr. James Doty lo ha expresado con gran claridad. Cuando el cerebro se enfoca en una intención específica, la red neuronal se reorganiza. Se crean nuevos patrones que guían nuestras decisiones casi de manera automática. Pero para que eso ocurra, la intención debe ser precisa, sentida, sostenida y sobre todo debe estar alineada con tus valores más profundos. Porque si deseas algo desde el ego o la comparación, la energía que lo sostiene es frágil. Pero si nace desde una verdad íntima, tiene el poder de convertirse en ancla. Una de las mayores confusiones en el camino espiritual es creer que manifestar es simplemente pedir con fuerza. Pero el universo, o la conciencia cuántica como sugiere Joe Dispenza, no responde a lo que dices, sino a lo que eres, a la frecuencia que emites cuando piensas, cuando sientes, cuando actúas. Y esa frecuencia se vuelve coherente solo cuando tu intención es clara, cuando no dudas, cuando no vacilas, cuando no envías señales contradictorias. Porque no puedes decir quiero abundancia y vibrar en escasez emocional todo el día. No puedes pedir amor si sigues alimentando pensamientos de indignidad. No puedes manifestar propósito si tu energía se dispersa en distracciones que no nutren tu alma. Una intención clara se siente en el cuerpo. Es como un eje, como una línea interna que organiza tu caos. Puede que aún no sepas cómo, ni cuándo, ni con quién, pero sabes qué. Y ese qué se convierte en tu faro, no para obsesionarte con resultados, sino para mantenerte en camino cuando las dudas aparezcan. Porque aparecerán, y está bien. La mente teme lo desconocido. Pero una intención clara es más fuerte que el miedo. No lo elimina, pero lo abraza, lo observa y sigue. Muchas veces no manifestamos lo que deseamos porque en realidad nunca lo hemos definido con profundidad. Decimos, quiero una vida mejor, pero ¿qué significa eso? ¿Desde qué lugar lo estás deseando? ¿Es tu alma la que lo pide o tu miedo al rechazo, a la escasez, al tiempo perdido? La claridad no se trata solo de especificar detalles, se trata de limpiar la energía con la que formulas tu deseo. Porque un deseo limpio, sentido, intencionado, tiene una fuerza magnética que trasciende las dudas. En la práctica diaria, esto significa despertar cada día recordando cuál es tu eje, no como una obligación, no como una afirmación repetida sin alma, sino como un gesto íntimo de reconexión, como quien enciende una vela y se sienta en silencio frente a ella, sin prisa, solo para recordar por qué está aquí, solo para sostener, aunque sea por un minuto, esa dirección interior que da sentido al resto del día. Porque cuando olvidas tu intención, el mundo te arrastra, las urgencias, las demandas, los ruidos. Pero cuando recuerdas tu intención, incluso el caos se vuelve contexto, y tú, presencia. El enfoque sostenido no es rigidez, es devoción. Es ese tipo de atención amorosa que no necesita esfuerzo, porque nace del compromiso, no con resultados, sino con tu propia evolución. Y ese compromiso, cuando es verdadero, comienza a ordenar tu campo energético. Comienzan a suceder coincidencias, decisiones más claras, relaciones más alineadas. No porque atrajiste algo nuevo, sino porque filtraste lo que ya no resonaba con tu intención. Porque la intención clara no solo guía hacia lo que sí quieres, también limpia lo que ya no necesitas sostener.
Joe Dispenza habla de vibrar como si ya fueras quien deseas ser, no como una ilusión, sino como una práctica vibracional. Y eso solo es posible cuando la intención que habita en ti no depende de resultados inmediatos, sino de una conexión profunda con tu propósito. Entonces, no importa si lo que anhelas tarda en llegar, porque tú ya estás en camino, porque tú ya lo estás encarnando. En última instancia, la intención clara es un acto de amor propio. Es mirarte con honestidad y decirte, esto es lo que mi alma anhela vivir. Y desde ahí, caminar, con pausas, con dudas, con días grises, pero sin traicionarte, sin desviarte, porque no hay manifestación más potente que la de alguien que se honra a sí mismo. Y eso comienza siempre con una intención clara, con una dirección elegida no desde la necesidad, sino desde el amor. La importancia de la gratitud anticipada. Existe una vibración que no necesita palabras, que no depende de resultados y que, sin embargo, tiene el poder de abrir caminos invisibles. Esa vibración es la gratitud. Pero no cualquier gratitud, no la que surge cuando todo sale bien, cuando los planes se cumplen o cuando los deseos se materializan. No, hablamos de una gratitud más profunda, más silenciosa, una gratitud que se anticipa a lo que aún no ha ocurrido, pero que ya se siente verdadero en el alma. La gratitud anticipada. Este tipo de gratitud no es ingenuidad ni autoengaño, es una declaración vibracional. Es como si le dijeras al universo o a tu campo energético, confío tanto en esta nueva realidad que ya agradezco por ella, aunque mis ojos aún no la vean. Es fe activa, es presencia, es entrega. El Dr. James Doty ha explicado cómo la gratitud activa regiones específicas del cerebro relacionadas con la empatía, el bienestar y la percepción de seguridad. Cuando agradeces, tu sistema nervioso se relaja, tu mente deja de estar en modo defensa y tu cuerpo comienza a funcionar desde un estado más coherente. Desde ahí, la manifestación no es un esfuerzo, es una extensión natural de tu vibración, porque ya no estás intentando forzar la realidad, estás sintonizando con ella. Joe Dispenza lleva esta idea aún más lejos. Sentir gratitud por lo no manifestado es una forma de comunicación directa con el campo cuántico, porque al hacerlo, estás vibrando como si ya estuvieras en la realidad deseada. Y esa coherencia entre emoción y visión es lo que modifica el campo, no desde el control, sino desde la conexión. La gratitud anticipada, sin embargo, requiere una ruptura con la lógica lineal, porque la mente acostumbrada al ver para creer no entiende cómo agradecer por algo que aún no existe. Y aquí está la clave. No agradeces desde la certeza mental, sino desde la apertura del corazón. No estás afirmando que sabes cómo ocurrirá, estás afirmando que en algún nivel profundo ya es posible. Y eso basta. Imagina que dentro de ti hay un campo fértil, esperando una nueva semilla. La intención es esa semilla, el enfoque el agua, pero la gratitud anticipada es el sol. Es esa energía cálida que permite que la semilla crezca incluso antes de romper la tierra. No puedes ver el brote, pero ya lo estás nutriendo. No ves el resultado, pero ya lo estás sosteniendo con tu vibración. Muchas personas intentan manifestar desde la ansiedad. Visualizan, afirman, repiten, pero en el fondo lo hacen desde el miedo a que no suceda, desde la carencia, desde la duda. Y el universo, que responde a tu frecuencia, no capta tus palabras, capta tu estado interno. Por eso, la gratitud anticipada no es solo una técnica, es una medicina, porque transforma tu estado sin necesidad de evidencia externa, y eso en sí mismo ya es manifestación. Cuando agradeces por lo que aún no se ha materializado, estás reeducando a tu cuerpo a sentirte seguro en lo desconocido. Estás enseñándole a tu sistema que no necesita controlar para confiar. Y en esa confianza,
todo se reorganiza. Comienzas a ver señales, pequeños destellos, sincronicidades. No porque las estés forzando, sino porque has afinado tu percepción para notarlas. Porque ya no estás esperando para sentirte en paz, ya eres paz en medio de la espera. Esto no quiere decir que debas fingir alegría. La gratitud anticipada no es una máscara, no es una obligación, es una decisión interna. Hay días en los que dolerá agradecer, días en los que la realidad se sentirá tan densa que parecerá absurdo agradecer por un futuro aún invisible. Y sin embargo, es precisamente en esos días cuando la gratitud se vuelve más poderosa, porque no surge de la comodidad, sino del compromiso con tu nueva identidad. Joe Dispenza afirma que el futuro ya existe en el campo cuántico, esperando a que lo sintonices. Y esa sintonización no ocurre con más esfuerzo, ocurre con más coherencia. Y la gratitud, cuando es sentida desde el corazón, es una de las formas más puras de coherencia emocional. No hay manipulación, no hay demanda, solo hay presencia. Agradecer anticipadamente es decir, yo ya soy. No desde el ego, no desde la ilusión, sino desde una profundidad que no necesita aplausos. Es elegir cada día vivir como si ya estuvieras dentro de la realidad que tu alma ha vislumbrado, no para escapar del presente, sino para transformar la forma en que lo habitas. Y entonces algo ocurre, algo cambia, porque aunque el mundo externo parezca igual, tú ya no eres el mismo. Y eso es suficiente para que el mundo, poco a poco, comience a reflejar ese cambio. No porque hayas conseguido algo, sino porque has recordado algo. Que todo lo que buscas ya vive en la frecuencia de tu ser, esperando que lo mires con gratitud. La gratitud anticipada no exige, no ruega, no presiona, solo confía. Y en esa confianza crea. Crea desde el alma, desde la coherencia, desde ese lugar silencioso donde la manifestación ya comenzó, aunque aún no se note, aunque aún no tenga forma, porque ya tiene vibración, y eso es todo lo que necesita para empezar a florecer. Superando la duda y el miedo. Hay una frontera silenciosa entre el deseo y la manifestación. No es física, no se ve a simple vista, pero se siente. Es esa vibración tenue que aparece cuando estás a punto de dar un paso hacia lo nuevo, hacia lo que anhelas profundamente, y sin embargo, te detienes. No porque no lo quieras, no porque no lo merezcas, sino porque algo dentro de ti susurra que quizás no es posible, que quizás falles, que quizás no estás listo. Ese susurro, a veces suave y otras veces ensordecedor, se llama miedo. Y su aliado más cercano, la duda. El miedo no siempre aparece como un temblor evidente. A veces se disfraza de lógica, de prudencia, de postergación justificada. A veces se presenta como una voz que dice, mejor espera, aún no es el momento, antes tienes que sanar más. Y aunque parezca sensato, muchas veces es una forma camuflada de autosabotaje, porque la mente teme lo que no puede controlar. Y manifestar una nueva realidad, por definición, implica entrar en lo desconocido. La duda es más sutil. Es ese pequeño giro interno que transforma una intención clara en un pensamiento inestable. Es ese movimiento casi imperceptible que contamina el enfoque, que debilita la emoción, que enfría el impulso. No es que no creas en ti, es que hay una parte de ti que aún está condicionada a protegerse de la decepción. Porque alguna vez creíste y te dolió, porque alguna vez confiaste y te fallaron, porque alguna vez soñaste y no sucedió. Y tu mente, que quiere protegerte, aprendió que es más seguro no desear que desear y sufrir. Pero la manifestación no exige que no sientas miedo, no te pide que elimines toda duda, solo te pide que no dejes que esos estados conduzcan tu vida. Porque el miedo es parte del viaje, es la señal de que estás saliendo del terreno conocido. Y eso, lejos de ser un error, es un signo de expansión.
Como dice el Dr. James Doty, nuestro cerebro está cableado para buscar seguridad, pero también está hecho para cambiar, para adaptarse, para abrirse a nuevas posibilidades cuando hay una intención sostenida. Entonces, ¿cómo se atraviesa esa frontera? No luchando contra el miedo, no reprimiendo la duda, sino observándolos con compasión, mirándolos como partes de ti que aún necesitan comprensión. El miedo no es un enemigo, es una herida no procesada que busca atención. Y la duda no es una falla, es una falta de confianza que se fortalece con presencia. Porque cada vez que te permites sentir sin juicio, algo en ti se suaviza. Y en esa suavidad nace el coraje. Joy Dispenza habla de transmutar emociones negativas en estados más elevados. No se trata de negar lo que sientes, sino de elegir desde dónde quieres vibrar. Puedes reconocer el miedo y aún así actuar desde el amor. Puedes ver la duda y aún así afirmar tu intención. No como una imposición, sino como un acto de ternura interna. Como quien toma de la mano a su niño herido y le dice, está bien tener miedo, pero no estamos solos. A veces, lo que llamamos bloqueo no es más que una emoción estancada, un dolor antiguo que aún no ha sido nombrado. Y al no nombrarlo, lo recreamos, una y otra vez, en diferentes escenarios, con distintos nombres, pero con la misma sensación. Por eso, el primer paso para superar el miedo y la duda no es eliminarlos, es darles un espacio seguro. Es permitirte sentir sin concluir que algo anda mal contigo. Una vez que los has reconocido, puedes comenzar a moverte con ellos, no contra ellos. Puedes avanzar mientras tiemblas, puedes elegir mientras dudas, porque lo que crea la nueva realidad no es la perfección emocional, es la constancia energética, es la repetición amorosa de una intención, incluso cuando no sientes toda la certeza. Y esa repetición, con el tiempo, transforma tu campo vibracional, lo eleva, lo estabiliza, y desde ahí lo invisible comienza a tomar forma. El verdadero poder no es no sentir miedo, es elegir confiar incluso cuando el miedo aparece. Es recordar tu intención incluso cuando la mente intenta distraerte. Es volver una y otra vez a tu eje, a tu verdad, a esa chispa interna que sabe lo que quiere experimentar en esta vida. Porque esa chispa no desaparece, solo se adormece. Y tú tienes el poder de despertarla, suavemente, con cada respiración consciente, con cada acto alineado, con cada silencio que eliges habitar en lugar de reaccionar. Superar la duda y el miedo es, en esencia, un acto de amor, no hacia la meta, sino hacia ti mismo. Es reconocer que tu alma ya está lista, incluso si tu mente aún no lo comprende. Es aceptar que el camino de la manifestación no es una línea recta, es una espiral. A veces avanzas, a veces vuelves, a veces caes. Pero cada vez que eliges seguir sintiendo, seguir creyendo, seguir caminando, estás manifestando, estás creando, estás recordando que, incluso con miedo, ya eres suficiente para sostener lo que tu corazón anhela. Y eso es más que suficiente para seguir adelante. Sintonizando con el campo cuántico. Hay una dimensión de la existencia que no se ve con los ojos, pero se siente con el alma. No se puede medir con precisión ni controlar con lógica, pero se manifiesta en sincronías, en intuiciones, en encuentros que llegan justo cuando más los necesitas. Esa dimensión ha sido nombrada de muchas maneras: espíritu, fuente, conciencia, universo. La física moderna la llama campo cuántico, y los antiguos simplemente la reconocían como presencia. Un espacio invisible donde todo ya existe en forma de potencial, donde cada pensamiento, cada emoción, cada intención emite una señal que lo activa o lo mantiene latente. Estar sintonizado con el campo cuántico no es un acto de voluntad forzada, no es una técnica que se ejecuta, ni un sistema que se memoriza. Es un estado,
un ritmo interno, una calidad de presencia que nace cuando mente, cuerpo y energía vibran en coherencia. Cuando ya no estás luchando por controlar la realidad, sino respirándola desde una apertura profunda, desde una conexión silenciosa con algo que no puedes explicar, pero que sabes que te contiene. Joe Dispenza explica que cada vez que entras en un estado elevado de emoción como gratitud, amor, compasión o reverencia, tu frecuencia vibracional se eleva, y al hacerlo dejas de emitir las señales del pasado. Dejas de proyectar tus miedos, tus heridas, tus carencias y comienzas a conectar con un campo más amplio, más neutro, más disponible. Ahí es donde empieza la verdadera manifestación, no desde el esfuerzo, sino desde la sintonía, no desde la escasez, sino desde la plenitud. Para comprender esto no necesitas entender física cuántica, necesitas observar tu propia vida. ¿Cuántas veces algo se resolvió justo cuando soltaste el control? ¿Cuántas veces una oportunidad llegó después de un acto de entrega? ¿Cuántas veces sentiste que todo estaba perdido y sin embargo algo dentro de ti susurró, confía? Ese susurro es el campo, esa guía sin palabras, esa paz que no viene de que todo esté bien, sino de saber que tú estás alineado con lo que eres. El campo cuántico responde a tu vibración, no a tu deseo, y tu vibración está determinada por tu estado interno, no por tus palabras. Puedes afirmar 1000 veces «yo confío», pero si vibras en ansiedad, la señal está contaminada. Puedes visualizar con fuerza, pero si tu cuerpo está tenso, la sintonía no es clara. Por eso, más importante que lo que haces es desde dónde lo haces. La intención emocional detrás de cada práctica es lo que marca la diferencia. Sintonizar con el campo es en realidad recordar tu naturaleza energética, recordar que no eres solo materia, que no eres solo pensamientos, que no eres solo una historia lineal. Eres un campo en sí mismo, un canal de conciencia, y cuando limpias tu frecuencia, cuando observas tus pensamientos, cuando regulas tus emociones, cuando eliges conscientemente tu foco, te conviertes en un emisor más claro, en un receptáculo más disponible, y entonces comienzas a notar las señales, comienzas a vivir en sincronía, no como algo extraordinario, sino como una consecuencia natural de tu alineación interna. El Dr. James Doty sugiere que la atención, cuando se entrena, se convierte en un portal hacia estados más elevados de conciencia. No necesitas trascender tu cuerpo ni escapar de la realidad, solo necesitas habitarla con más profundidad, con más presencia, porque el campo cuántico no está en otro lugar, está aquí, en este instante, en este suspiro, en esta pausa entre pensamiento y pensamiento. Ahí es donde comienza. La meditación, más que una técnica, es una puerta, una forma de vaciarte de lo conocido para hacer espacio a lo posible. Cuando meditas, no estás intentando lograr algo, estás recordando cómo es estar en ti. Estás creando el espacio vibracional para que lo nuevo tenga donde aterrizar. Y no se trata de hacerlo perfectamente, se trata de hacerlo desde el alma, desde esa parte de ti que ya sabe que no estás solo, que ya sabe que el campo no se activa cuando lo haces bien, sino cuando lo haces desde la verdad. Presencia, esa es la clave. Estar aquí, no atrapado en el pasado, no proyectado al futuro, aquí, donde la vida pulsa, donde tu energía se mueve, donde tu intención tiene poder. Aquí es donde se accede al campo, no como un lugar, sino como un estado de apertura, como una comunión silenciosa entre tú y lo invisible. Cuando logras sintonizar con el campo, no es que todo en tu vida se vuelva perfecto, pero cambia tu forma de experimentarlo. Ya no reaccionas igual, ya no te aferras igual, ya no sufres igual, porque sabes que cada experiencia, incluso las difíciles, tiene un propósito vibracional, y ese propósito no siempre se entiende con la mente, pero puede ser sentido con el corazón.
Quizás la manifestación más poderosa no sea lograr algo externo, sino recuperar esta sintonía con lo que eres más allá de las formas. Sentirte parte de algo mayor. Recordar que no estás desconectado, que cada respiración, cada silencio, cada decisión hecha desde la conciencia ya está emitiendo una señal que el campo reconoce, una señal que, sin necesidad de control, empieza a atraer lo que vibra contigo. Y entonces comprendes que no necesitas correr, que no necesitas gritarle al universo, que no necesitas forzar, solo necesitas volver a ti, volver al centro, volver a ese lugar donde ya eres parte de todo, donde el campo no es un lugar al que llegas, sino una presencia que siempre ha estado esperándote, en lo más profundo de tu vibración. El viaje de 3 días hacia una nueva realidad. Hay algo profundamente sagrado en los comienzos silenciosos, en esos movimientos internos que nadie ve, pero que transforman el curso entero de una vida. 3 días pueden parecer poco tiempo, demasiado poco quizás, para cambiar una historia, para reescribir una percepción, para manifestar algo tangible. Pero si esos 3 días fueron vividos con conciencia, si en ellos te atreviste a mirar hacia adentro con sinceridad, si decidiste respirar más lento, sentir más hondo, pensar más claro, entonces no fueron solo 3 días, fueron una semilla, un antes y un después, un punto de inflexión invisible donde algo dentro de ti se dijo a sí mismo: estoy listo para vivir de otro modo. Este viaje no ha sido sobre añadir fórmulas ni repetir frases, ha sido sobre recordar lo esencial, sobre quitar el velo, sobre deshacer lo que ya no resuena para permitir que lo verdadero encuentre espacio. Porque la manifestación no es un truco, es un reflejo, y lo que reflejas no es lo que deseas con ansiedad, sino lo que sostienes con presencia. Desde el primer día, cuando comenzamos reconociendo la programación invisible que condiciona tus decisiones, algo se movió. Tal vez fue un pensamiento, tal vez una emoción olvidada, tal vez un suspiro profundo que llevaba tiempo esperando salir. Porque mirar tus creencias sin juicio es un acto de poder. Y empezar a notar cuánto de tu vida ha sido vivida desde automatismos inconscientes es el primer paso hacia la libertad. El velo no era castigo, era protección. Pero ahora que puedes mirar con más claridad, puedes también elegir desde un lugar nuevo. En el segundo día reprogramaste, no a través de grandes declaraciones, sino con algo más silencioso, tu atención. Recordaste que lo que repites crece, que cada pensamiento intencionado, cada emoción elevada, cada visualización sostenida es una nueva raíz en tu campo neuronal, que cada vez que eliges pensar desde el amor en lugar del miedo, estás reescribiendo los circuitos por los que corre tu energía. La reprogramación no es magia, es compromiso, es práctica amorosa, es volver una y otra vez al jardín interno que has decidido cultivar. Y en el tercer día algo se integró, porque comprender no es lo mismo que vivir. Y ese día fue la invitación a encarnar tu nueva realidad, a alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, a permitir que tu cuerpo, tu mente y tu energía caminen en la misma dirección. Porque cuando hay coherencia, la manifestación no se fuerza, se permite, se deja ser. A lo largo del camino, hablaste con tu miedo, lo nombraste, lo miraste sin huir. Hablaste con tu duda, la escuchaste y elegiste no dejar que dirija tu vida. Reconociste que el error no era sentir esas emociones, sino usarlas como guía. Porque ahora sabes que puedes sentirlas y aún así elegir desde el alma. Hablamos de intención, de esa llama silenciosa que da forma a tu camino, no desde el capricho, sino desde el propósito, porque una intención clara no impone, inspira.
No exige, atrae, porque vibra con lo que ya eres en tu núcleo más profundo. También recordaste la gratitud, no como una respuesta a lo que llega, sino como un gesto vibracional hacia lo que ya está ocurriendo en lo invisible. Aprendiste a agradecer antes de ver, a confiar antes de controlar, a respirar antes de reaccionar. Y finalmente, accediste al campo. No como un concepto abstracto, sino como una experiencia sentida. Como ese momento en que el tiempo se detiene, el pensamiento se aquieta y sientes que estás conectado con todo, incluso en medio del vacío. Ese campo no es externo, no es un lugar al que vas, es un estado al que regresas. Una dimensión que siempre ha estado contigo, esperando que bajaras el volumen del ruido interno para poder escucharlo. Todo este recorrido ha sido un viaje hacia ti, hacia lo que siempre estuvo ahí, debajo de las creencias, de los miedos, de las expectativas, hacia esa parte tuya que ya sabe cómo crear, cómo sanar, cómo manifestar. No porque lo leyó, porque lo recuerda, porque lo encarna. Ahora que has caminado estos 3 días, no hay promesa de que todo cambie de inmediato, pero sí hay una certeza más profunda. Ya no estás donde estabas. Ya no piensas igual. Ya no vibras igual. Porque has tocado algo verdadero, algo que no necesita validación externa para saber que es real. Y desde ahí, desde esa profundidad, el mundo empezará a responder de otro modo. El poder de la atención y la intención ha sido tu ancla. Has aprendido que no es necesario luchar por manifestar, que basta con alinear, con sentir, con sostener, que manifestar es menos un acto de atracción y más un acto de sintonía, y esa sintonía ya está ocurriendo. Este no es el final, es apenas el umbral, un inicio suave, una apertura que te invita a seguir, no con prisa, no con presión, sino con una fidelidad silenciosa hacia tu alma, porque manifestar no es un destino, es una manera de habitar la vida, es una práctica constante de volver a ti, de recordarte, de encarnar el amor en lo cotidiano. Y si alguna vez vuelves a olvidar, si alguna vez el miedo regresa, si alguna vez la duda te visita, vuelve aquí, a este espacio, a este tiempo, a este suspiro, porque este instante es el verdadero portal. Este instante es el lugar desde donde todo puede comenzar de nuevo, desde la verdad, desde la presencia, desde la intención más sincera, la de vivir como si ya fueras quien siempre has sido, porque en lo más profundo ya lo eres, y ese, quizás, es el mayor acto de manifestación.